Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a Perfumones y vamos hoy con la reseña y alguna referencia a otros perfumes que algunos comentan que se pueden parecer, y es de un perfume de la Tafa Pride, de la colección, la Tafa Pride, que es la colección un poco, digamos, un poco más de calidad, que es el Wahut de la Tafa Pride, concentración Eau de Parfum, del año, lanzado en 2022. Esta es la caja de color marrón. La verdad es que se la siente una caja bien dura, con grabados, está muy bien. Aquí el holográfico, el sello holográfico, perdón, y se abre estilo cajón. Vamos a abrirlo. Tiene el librito, como muchas veces lo hemos comentado, con distintos perfumes pues, que se pueden mirar de la misma colección. Pues bien, vamos a sacar el frasco. Y la verdad es que el frasco está muy bien, es muy chulo el frasco, ¿eh? Además pesa, aquí pone Wahut, la parte de abajo pone queso de parfum, el tapón sostiene perfectamente, el tapón es de plástico pero tiene suficiente peso, y vamos a ver cómo funciona el atomizador. Funciona, como veis, de maravilla, fantásticamente bien. Como os decía, 2022, Eau de Parfum, Wahut, la Tafa Pride. ¿Cuáles son las notas que nos declara? Pues nos declara notas marinas, pimienta rosa, nos declara vetiver, pachuli, ámbar y sándalo. Pero independientemente de todo esto, que evidentemente las notas tienen su cometido y están ahí y se sienten, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que se siente cuando lo atomizas y lo pruebas. Lo primero que noto es un toque salado, no tanto acuático como tal, sino salado, y aroma a madera bañada por agua salada, bañada por el mar. Es madera húmeda, como si fuese de barco, ¿no? Yo normalmente huelo algo similar cuando está declarada la nota de trozos de madera a la deriva. Aquí no está declarada. Seguramente será la combinación entre vetiver, pachuli y todas estas cosas junto con las notas marinas, pero bueno, también se siente un poco especiado, evidentemente, y tenemos este aroma de madera bañada, mojada con agua salada, con el tema de la pimienta rosa, y poco a poco, pero bastante pronto, no se hace mucho de rogar, aparece un sándalo bastante prominente, un sándalo apolvado. Este sándalo va conviviendo con el toque salado, no es que una cosa sustituya a la otra, sino que, digamos, van conviviendo, y poco a poco, a medida que va secando el perfume, pues ya se va retrayendo más el toque que os decía de madera mojada. Sigue un poco salado todo, pero ya se va quedando lo que es la madera polvada del sándalo, junto con un toque balsámico que nos da el ámbar, pero no es dulce, no es un toque dulce, no. Es un toque balsámico que le hace un poco cremoso en el secado final del perfume. Si hablamos de ocasiones de uso, la verdad es que es muy versátil en cuanto al clima. Muchos dicen que es un perfume para el verano. Cuidado, con más de 30 grados, una temperatura por encima de 30 grados, esto puede atosigar un poquito. Yo lo veo muy versátil. En verano, evidentemente, en climas controlados o salidas nocturnas, perfecto. En primavera, otoño también. En invierno, pues le puede faltar un poquito de densidad, pero bueno, también yo lo veo muy versátil. No lo veo juvenil, pero ya sabéis que esto es muy relativo, ¿no? Porque no tiene nada de dulzor, es un perfume incluso que tiene estos toques un poco amargos con el vetiver, con el pachuli, le da un poco ese amargor, pero bueno, ya sabéis que esto es muy relativo. Es bastante más masculino, no es un perfume que podamos considerar
unisex. Yo creo que es un perfume de los que podemos considerar masculinos. Tampoco es un perfume sport. Tampoco es un perfume para ir a una boda, al menos así lo veo yo. Yo lo veo que está sobre lo semiformal, un poco casual también, si vamos con ropa casual, pero no en chancletas, y también un poco, si vamos un poco arreglado al trabajo y tal, también se puede llevar, pero no para ir a una boda. O sea, se va moviendo en estos parámetros. El rendimiento, proyecta bien un par de horas. A mí ahora me está dando cerca de las 8 horas. Hace unos 10 días que lo tengo aproximadamente. El otro día precisamente en el directo hablábamos de que muchos perfumes árabes hay que dejarlos reposar para que se oxiden o se acaben de macerar o lo que sea, y que mejoran con el tiempo. Veremos si mejora, pero desde luego el rendimiento que me está dando ya desde el principio es bueno. Si mejora, pues miel sobre hojuelas, porque ya tiene un rendimiento bueno. Si el rendimiento es mejor aún, pues perfecto. Y así es como yo veo este Wahhut de Lattafa. No es un perfume fácil. Seguro que habrá gente que no le gustará, porque estas notas saladas, a madera salada y todo esto, y mirad que no tiene tanto temas de calone, no tiene tanto temas de notas de algas, de este estilo, que aún son incluso más retadoras, pero es un perfume que lo ideal sería probarlo. Es un problema porque ya sé que no es fácil poderlo comprar en tienda física. En algunos bazares está, en algunos bazares marroquíes hay perfumes de Lattafa, y este lo he visto. Los precios, pues yo lo he visto entre 30 y 40 euros aproximadamente. Son los precios que los he visto. Pues bien, a este perfume de buenas a primeras se lo compara con Kenzo Homme Eau de Toilette Intense. ¿Y qué queréis que os diga? Yo no encuentro muchas diferencias. La verdad, yo no encuentro muchas diferencias. Aquí sí que tenemos un toque más marino, más acuático, quizá menos salado. También tenemos temas de pachuli, tenemos temas de vetiver, tenemos también sándalo, también tenemos bastante amaderado, pero tenemos una cosa que lo hace peculiar, que le da un sentido completamente distinto al Wahhut. Y no es otro que el tema del higo, el tema afrutado. El tema afrutado hace que estos perfumes se diferencien bastante, porque desde el principio, desde que te lo atomizas, vas notando este dulzor afrutado del higo, junto con el tema del árbol de la higuera, digamos, el tema más amaderado de la higuera, y esto hace que sean bastante distintos. Entonces te dicen, no, es que se parece más al Kenzo Eau de Parfum, y la verdad es que tampoco. Porque aquí también tenemos notas marinas, tenemos pachuli, creo que tenemos, y tenemos cuero. Y tenemos ese toque muy cremoso del cuero, cosa que ahí no está. Y aquí tampoco tenemos unas notas tan saladas. Por tanto, bajo mi opinión, tampoco se parece. Entonces dije, no, pero es que como tiene un sándalo prominente, el Wahhut, a quien se parece más es al Marine Santal. Pues tampoco, ya os aviso. Aquí tenemos un tema aromático. Aparte del sándalo tenemos un tema aromático con lavanda y tal, que por tanto se diferencia bastante. Entonces piensas, sal y madera. Pues Le Sel de Issey Miyake pues también va por ese camino. Sal y madera. Y sí que tiene un tema salado prominente, esto lo he comentado muchas veces, aquí hay una sal importante que se nota, pero aquí tenemos en el Wahhut lo que tenemos es que el perfume va evolucionando con tipo maderado bañado, como os digo, salado, y va evolucionando hacia el sándalo. Aquí tenemos sal y después tenemos maderas, no tenemos tan esa mezcla de maderas mojadas, ¿no? Y por tanto no lo veo tampoco,
Si hablamos, por ejemplo, de tipo Megamare, y hablamos del Atlas, aquí tenemos también temas distintos. Tenemos también, fijaros que también tenemos mucho sándalo aquí, pero aquí tenemos un toque marino más prominente, estilo algas también, que también lo hace muy distinto, tampoco es exactamente igual. Y ya la última que te dicen, no, se parece a un Minerale de Tom Ford, porque aquí también tenemos las maderas bañadas también, tenemos maderas bañadas, y tenemos, sí, tenemos en cierto modo, tenemos cosas similares, pero en el oud mineral, tenemos un toque muy musgoso, muy fuerte, como a óxido en la madera, que también lo hace diferencial. Y tenemos este aroma como si fuese a brea, lo que yo digo muchas veces que huele a puerto, que también lo diferencia. Y con todo esto, ¿qué quiero deciros? Con todas estas comparaciones, ¿qué quiero deciros? Pues que no siempre un perfume árabe o un perfume de Zara tiene que parecerse por decreto a algún perfume comercial conocido de nicho o lo que sea. Hay ocasiones en que, aunque vayan por un camino similar, tiene su propio ADN, tiene su propia personalidad y no es una inspiración, un clon de otro perfume. Y este, bajo mi punto de vista, es el caso. El Oud es un perfume salado, especiado, amaderado y marino, que tiene su propia personalidad. Y esto es lo que quería transmitiros de que es un perfume que habría que probarlo, que no gustará a todos, pero que tiene muchas virtudes. Es un perfume que tiene muchas virtudes, porque es original, huele bien, a quien le guste, por supuesto, tiene buen rendimiento y es muy versátil. Por tanto, es un buen perfume este Oud de la Tafa Pride. Y hasta aquí la reseña con todas estas comparaciones. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, por favor, dejadme un like. Decidme vosotros qué pensáis sobre estas comparaciones y dejadme comentarios. Suscribiros si no os dais. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.